¿Qué te han preguntado? ¡Qué desastre! No sé qué de Sabelius. Están muy huesos. Sabelius, no tengo ni idea. ¿Por dónde está eso? Date prisa tú, no nos los pongas nerviosos. Paso, paso. Venga, ¿dónde está eso del sabelianismo? ¿Para qué lo quiero ahora? Deja. Siéntese. Háblenos de los conatos extrabíblicos de salvación. ¿Y Vicente? Está aquí dentro. Acaba de entrar. Los estará apabullando. Y que como si lo viera. ¿Y tú qué? ¡Yo! ¡Al agua! Él es un fresco. Oye, Belarte, dile a Pla que me tire las aletas. Bueno. Oye, Pla, Marí te pide las aletas. ¿Otra vez? Pero este hombre, ¿cuándo estudia? Ahí va. Y quédate con ellas. Gracias. Ahí va. Venga, coge la tierra. Venga, corre, tira. Y de este modo, la explicación de Scotto salva perfectamente la completa naturaleza humana de Cristo. Muy bien. Puede usted retirarse. ¿Qué? ¿Otra matrícula? Quita, Que me estás mojando el libro. déjate de follar, caramba. ¿Y tú a qué esperas? ¿Yo? Verás, de dos me suspenden.
Las otras son fáciles. Ya me dirás por qué voy a empollar. Eres una calamidad. Oh, habló la sabiduría. Venga, hombre. Venga, que no te tires agua. Ahí va. Toma. Venga. ¿Pero por qué? Todos se burlan de mí. ¿Y por qué? No sé jugar a nada. Ni al fútbol, ni a patinar, ni sé nadar. Va, esto no tiene importancia. Pues yo no vuelvo al seminario. Ya se le pasará. Mira, fíjate quién ha fichado el Valencia. ¿No te vienes con nosotros? No, prefiero esperar el siguiente. Total, son 5 minutos y voy directo. Mira. Ayúdame, coge la maleta. Toma esto. Este tío se lleva a la biblioteca. Y no vayas a olvidarte, te espero en casa el 15. Sí, hombre, sí, no faltaré. Y tú déjate de bobadas. Ya sabes, tienes que hacer transbordo en el espalda. Luego el autobús. El amarillo. ¡Adiós! Ya verás en el pueblo si te enseño a jugar. ¿Vale? Vale. ¿12 a 13, saco yo. Caramba, si me estás ganando. Pues, ¿qué te crees? Oye, ¿es verdad eso de las piscinas? ¿Qué? Que tenéis 2 en el seminario. Pues claro, y de reglamento. ¿Lo ves? ¿Vale? Vale. Cuando llegue Vicente, ¿nos la dejarás? ¿El qué? ¡Ah! ¡La pelota! Sí, hombre, sí. Tenemos un caso de atracción del relativo. La traducción sería la libertad que tenéis. Eugariste hoti teneleuterian geloimen. Bien, pues sabéis que la libertad llevaría... Bien, porque sabéis que la libertad llevaría... geloimen. Es un aoristo segundo que se conjuga como el presente de optativo. Estos se conjugan en indicativo como elion, eliomen, y en los otros modos como el respectivo de presente, delio, que siempre usamos como paradigma. Los aoristos segundos, activos y medios, se forman añadiendo al tema verbal puro las desinencias on y omen. Así pues, consta de aumento en indicativo, tema propio. Alto, alto, que yo no quiero ser un sabio como tú. Peor para ti. Sigue. Pues bien, porque sabéis que la libertad llevaría...
¿Pero qué haces? No veo nada. Ven, acércate. ¿Por qué lo has hecho? A estudiar. Pues bien, sabéis que la libertad... ¡Toma! ¿Iréis a Rosario? Sí. Bueno, adiós. Felicítame. Me han aprobado. Vaya, hombre, por fin. Pues lo hice muy bien. Ah, No te burles. ¿Sabes una cosa? ¿qué? Que empieza a gustarme la asignatura. Claro, hombre, ya te lo dije, todo es empezar. Sí, empezar. ¿Vamos a capilla? Sí, ya voy. Así, es inadmisible aislar un juicio e investigar qué es la verdad con relación a ese juicio. Situándonos Cristo en este mundo, no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Quiere expresamente que lo utilicemos como medio, esto es, usarlo y dejarlo para alcanzar el otro. Y así hay que entender el poseerlo todo como si nada poseyerais. Poseer las cosas no por ellas, sino por el tesoro que se encierra en su profundidad, pues todas, como el campo que escondía un tesoro, poseen más valor del que a ojos profanos aparece. En el campo se precisaba... ¿Cómo no bajas a capilla? ¿Qué es lo que lees? Ah, Marcel. Interesante, ¿eh? Pero el estudio no lo es todo. ¿Vamos? Es por eso por lo que no debemos estropear las pequeñas cosas, esos mínimos detalles que pueden enriquecernos positivamente o, por el contrario, dejarnos tan indiferentes. Y no creáis que por insignificantes son fáciles, pues debéis saber que en cualquier materia la perfección radica en la... Es inadmisible aislar un juicio e investigar qué es la verdad con relación a ese juicio. Así, es inadmisible aislar un juicio e investigar qué es la verdad con relación a ese juicio. Investigar qué es la verdad con relación a ese juicio. Investigar qué es la verdad. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ora pro nobis peccatoribus. Según todo esto, ¿qué concepto tendría San Agustín de sobrenaturaleza?
Por favor, usted. Esto demuestra que todo exceso es malo. Cuidado que es bueno el estudio, pero si nos separa de Dios, entonces quedamos tan inútiles como el sarmiento separado de la vid. Utiliza tu estudio solo para el sacerdocio que has de vivir, y utiliza también para él los deportes, sacrificando a ellos el estudio que excede. José, ven. ¿Qué haces aquí? Si me tiro del trampolín grande, ¿eso vale por rezar? ¿Es por Vicente? Sí. ¿Te da mucho miedo tirarte? No vayas a hacerte daño. Pues vale.
A cui in ecclesia e ministerio sempre esse magnificato, proinde d'un tempus es cogitate, et sin santo proposito perseverare place, in nomine Domini huc accedit. la la la